Todo comenzó aquella mañana, justo al despuntar el alba. Había algo en el aire, un tipo de tensión que no podía ignorar, aunque no supe identificarla de inmediato. Las primeras luces del día se filtraban por las ventanas del viejo establo, pintando el polvo en el aire con tonos dorados y cálidos. Desde mi habitación, el sonido de los cascos de Rayo, mi caballo, resonaba como un eco constante, un recordatorio de que algo estaba a punto de cambiar. Mi hijo, siempre tan madrugador como yo, no estaba en la cocina como de costumbre. Lo busqué con la mirada mientras me servía una taza de café, pero en lugar de él, solo vi su chaqueta tirada sobre una de las sillas. Algo me inquietó, pero decidí no pensar demasiado en ello. Él era un niño curioso, seguramente estaría explorando algún rincón del campo. Me puse las botas, agarré el cubo con zanahorias frescas y caminé hacia el establo, dejando atrás la casa que siempre parecía demasiado silenciosa por las mañanas. A medida que me acercaba, el sonido de los cascos de Rayo se hizo más claro. Estaba inquieto, raspando el suelo con insistencia. Lo conocía lo suficiente como para saber que necesitaba mi atención. Tranquilo, chico. Ya estoy aquí, le dije al abrir la puerta. El establo estaba bañado en esa luz tenue y polvorienta que siempre me hacía sentir en casa. Me acerqué a Rayo y comencé a acariciarlo suavemente, como si ese simple acto pudiera calmarlo. Su respiración era pesada, sus ojos reflejaban algo que no podía descifrar. Mientras lo alimentaba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, y ahí estaba mi hijo, de pie, a la sombra de la puerta, observándome en silencio. ¿Qué haces aquí tan temprano?, le pregunté, tratando de sonar casual, aunque algo en su mirada me inquietaba. No respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, sus zapatillas rechinando contra el suelo de madera. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad y entusiasmo, estaban apagados, como si algo dentro de él hubiera cambiado de un día para otro. «Siempre estás aquí», dijo finalmente, su voz baja, casi un susurro. Pero esas palabras fueron suficientes para detenerme por completo. Lo miré sin saber qué decir. Había algo en su tono, en la manera en que evitaba mi mirada, que hizo que mi pecho se encogiera. «¿De qué hablas?». Intenté bromear, pero él no sonrió. En su lugar, cruzó los brazos y dio otro paso hacia mí. «Siempre estás aquí con él». «Con Rayo». «Pero nunca conmigo». Esas palabras golpearon como un mazo. Quise reírme, decirle que estaba siendo dramático, que pasábamos tiempo juntos todos los días. Pero no lo hice. Había algo en su expresión, en la forma en que sus labios temblaban ligeramente, que me detuvo. Sabía que no lo decía por capricho. Algo había estado creciendo dentro de él, algo que yo no había visto venir. «Eso no es cierto», respondí al fin, intentando mantener mi voz firme. «Pasamos tiempo juntos. ¿No recuerdas la caminata al río el otro día?». «Eso fue hace semanas», dijo, interrumpiéndome antes de que pudiera continuar. Su voz era tranquila, pero había una intensidad en sus palabras que me dejó sin aliento. «No digo que nunca estemos juntos, mamá. Solo, nunca te veo como te veo con él». Sentí que mi garganta se cerraba. Quería decirle que estaba equivocado, que no entendía, pero en el fondo sabía que no era el momento de defenderme. No era el momento de hablar, sino de escuchar. Sin embargo, las palabras no llegaban. Me quedé ahí, de pie, con la zanahoria aún en la mano, mientras mi hijo me miraba como si esperara algo. Una disculpa, tal vez. Una explicación que no estaba preparada para dar. De repente, el silencio fue roto por un fuerte golpe. Rayo, molesto por nuestra falta de atención, había golpeado la puerta de su corral con la pata. El sonido resonó por todo el establo, y por un momento, los dos nos quedamos paralizados. Fue mi hijo quien rompió el momento, girándose hacia la salida sin decir una palabra. «Espera», dije, dando un paso hacia él. «No te vayas así». «No importa», respondió, sin girarse. Sus palabras eran tan frías que dolían más que cualquier grito. Lo vi salir del establo, su figura desapareciendo entre los árboles que rodeaban nuestra propiedad. Quise ir tras él, pero algo me detuvo. Tal vez era el miedo, o tal vez sabía que, si lo seguía, no haría más que empeorar las cosas. Me volví hacia Rayo, que me miraba con esa mirada tranquila que siempre parecía juzgarme. Me apoyé contra la cerca de su corral, dejando que el peso de las palabras de mi hijo se asentara. ¿De verdad lo estaba dejando de lado? ¿Había estado tan concentrada en mi caballo que no veía lo que pasaba frente a mí? Las dudas comenzaron a inundarme, pero antes de que pudiera responderme, escuché el crujido de ramas detrás del establo. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie.
Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al lugar del sonido, preguntándome qué más podría salir mal ese día. Me quedé inmóvil unos segundos, con la mirada fija en la esquina del establo, donde creí haber escuchado algo. Era un crujido sutil, como si alguien estuviera pisando ramas secas, pero allí no había nadie. Solo el viento jugueteando con las hojas de los árboles y el distante canto de algún pájaro madrugador. Tal vez fue mi imaginación, pensé. Pero algo no me dejaba tranquila. Volví a centrarme en Rayo, aunque mi mente seguía atrapada en la última mirada de mi hijo. Había una mezcla de frustración y tristeza en sus ojos, algo que no lograba sacar de mi cabeza. Me acerqué al corral y pasé los dedos por la suave crin de mi caballo. Él siempre tenía ese efecto en mí. Una calma inmediata, una sensación de pertenencia que nada más podía darme. ¿Qué harías tú en mi lugar, chico? Le susurré mientras él movía la cabeza ligeramente, como si entendiera cada palabra. A veces era más fácil hablar con él que con mi propio hijo. Con Rayo no había juicios, ni silencio incómodo. Solo nosotros dos y el tiempo que parecía detenerse. Pero esa mañana, incluso su presencia no lograba apaciguar la tormenta que comenzaba a formarse dentro de mí. De pronto, algo llamó mi atención fuera del establo. Sobre la tierra húmeda del sendero que llevaba al bosque, vi huellas. Eran pequeñas, pero claramente recientes. Mi hijo había pasado por ahí. La dirección de las pisadas no dejaba dudas, se había adentrado en el bosque. Miré hacia el cielo, ahora completamente despejado, y decidí seguirlas. Necesitaba hablar con él, entender lo que estaba sintiendo. No podía dejar las cosas así. El bosque siempre tenía algo de misterioso por las mañanas. La luz del sol filtrándose entre las ramas proyectaba sombras en constante movimiento, como si el lugar estuviera vivo. Avancé despacio, cuidando de no hacer ruido, aunque las hojas secas bajo mis botas parecían querer delatarme. Las huellas seguían un camino claro, pero a medida que me adentraba, sentía cómo crecía esa sensación de inquietud. Después de unos minutos, lo vi. Estaba sentado en un tronco caído, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza baja. Parecía estar mirando algo en sus manos, pero desde donde estaba, no podía ver qué era. ¿Puedo sentarme? Pregunté suavemente, deteniéndome a unos pasos de él. No levantó la mirada, pero movió la cabeza ligeramente, como si no le importara. Me acerqué y me senté a su lado. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era casi palpable, roto solo por el susurro del viento. ¿Por qué me seguiste? Preguntó finalmente, sin apartar la vista de sus manos. Porque quiero entenderte, respondí, tratando de sonar honesta. Era verdad, aunque también había algo de culpa en mi respuesta. Dejó escapar un suspiro largo y profundo. En sus manos tenía una pequeña figura de madera, una especie de caballo tallado a mano. Lo reconocí al instante. Era un regalo que le había hecho hace años, cuando apenas empezaba a montar conmigo. ¿Sabes cuánto me gustaba montar contigo? Dijo de repente, sin mirarme. Claro que lo sé. Siempre pensé que te encantaba. Mi voz sonó más insegura de lo que pretendía. Me encantaba. Pero tú siempre estabas más pendiente de él. Alzó la pequeña figura y la miró con detenimiento. Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como una roca. Incluso cuando yo estaba contigo, era como si él estuviera entre nosotros. No supe qué decir. No podía negar lo que estaba diciendo. Había algo en mi relación con Rayo que no podía explicar fácilmente, pero no era justo que mi hijo sintiera que eso lo hacía menos importante. No lo sabía, dije finalmente, con un nudo en la garganta. No sabía que te hacía sentir así. Él se encogió de hombros, como si ya no le importara. Pero sabía que le importaba. Lo conocía demasiado bien para creerle. A veces pienso que desearías que fuera él tu hijo y no yo, dijo de repente, con una voz tan baja que apenas lo escuché. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que pudiera imaginar. Abrí la boca para responder, pero no encontré las palabras. Quería decirle que estaba equivocado, que no había nada ni nadie más importante que él. Pero, en ese momento, mis propios silencios pasados me traicionaban. No digas eso. Eso no es verdad, respondí al fin, tratando de controlar el temblor en mi voz. Pero entiendo por qué lo sientes así, y es culpa mía. Por un momento, pensé que no diría nada más. Pero entonces se giró hacia mí, con los ojos llenos de algo que no supe si era tristeza o esperanza. ¿Por qué pasas tanto tiempo con él? Preguntó. No había reproche en su tono, solo una curiosidad genuina. Tomé aire, intentando ordenar mis pensamientos. Es complicado, dije finalmente. Cuando compré a Rayo, estaba pasando por un momento difícil. Él era, no sé cómo explicarlo.
Era como un ancla. Algo que me recordaba que, pase lo que pase, siempre hay algo bueno a lo que aferrarse. Pero eso no significa que te quiera menos. Solo que, me perdí en eso, y no me di cuenta de cómo te hacía sentir. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez era diferente. Menos pesado, más reflexivo. Vi cómo su mirada se suavizaba, aunque todavía había algo de duda en ella. ¿Y ahora qué? Preguntó después de unos segundos. Ahora volvemos juntos, respondí, poniéndome de pie y extendiéndole la mano. Y prometo que las cosas van a cambiar. Dudó un momento, pero finalmente tomó mi mano y se levantó. Caminamos de vuelta al establo en silencio, pero esta vez el silencio no se sentía vacío. Era un silencio lleno de posibilidades, de cosas que aún no se habían dicho, pero que sabíamos que llegarían. Cuando llegamos al establo, Rayo nos esperaba, moviendo las orejas con curiosidad. Mi hijo lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vi resentimiento en su mirada. Solo una leve sonrisa, casi imperceptible. El día siguiente empezó como cualquier otro, con los primeros rayos de sol colándose por las cortinas del comedor y el familiar sonido de Rayo inquieto en el establo. Sin embargo, algo había cambiado. Mi hijo no estaba en su habitación cuando fui a buscarlo para desayunar. Sobre su cama, bien doblada, estaba su chaqueta favorita, y en la mesita de noche, el pequeño caballo de madera que llevaba días apretando en sus manos. Salí al porche, observando los primeros destellos del día sobre el campo. Las huellas de la charla de ayer aún pesaban en mi mente, y aunque sentí que habíamos dado un pequeño paso hacia adelante, la distancia entre nosotros seguía presente. Mi mirada se dirigió automáticamente al establo. No estaba segura de por qué, pero sabía que allí lo encontraría. El aire en el establo siempre tenía ese aroma a madera vieja y heno fresco que me hacía sentir en casa. Al abrir la puerta, vi a mi hijo sentado junto al corral de Rayo, con las piernas cruzadas y la cabeza apoyada en las manos. Parecía absorto, como si estuviera perdido en algún lugar muy lejos de aquí. Rayo, curioso como siempre, se inclinaba hacia él, olfateando su cabello con suavidad. ¿No has desayunado? Pregunté, intentando sonar casual mientras me acercaba. Él levantó la cabeza lentamente, pero no respondió. Solo me miró con esa expresión que últimamente parecía ser su nueva forma de comunicarse, mezcla de curiosidad y algo que no podía descifrar. Creí que podrías necesitar compañía, dije finalmente, sentándome a su lado. Él no necesita compañía, respondió, señalando a Rayo sin apartar la vista de mí. Tú ya haces todo por él. ¿Qué más podría necesitar? Por un momento, pensé que volvíamos al punto de partida. Pero había algo diferente en su tono esta vez, algo que me hizo quedarme en silencio y esperar. Estuve pensando en lo que dijiste ayer, mamá. Sobre cómo él te ayudó en un momento difícil. Hizo una pausa, jugando con una brizna de heno entre sus dedos. Pero nunca me contaste qué fue lo que pasó. Nunca hablas de eso. Mis manos se tensaron automáticamente. Había ciertas partes de mi pasado que prefería mantener enterradas, no porque quisiera ocultárselas, sino porque hablar de ellas significaba abrir heridas que pensaba cerradas. Pero esta vez, supe que no podía evadirlo más. No es fácil para mí hablar de eso, admití, dejando que mi voz revelara una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Pero creo que tienes derecho a saberlo. Vi cómo giraba la cabeza ligeramente hacia mí, aunque aún evitaba mirarme directamente. Era como si temiera la respuesta, pero al mismo tiempo no pudiera resistirse a escucharla. Cuando compré a Rayo, estaba perdida. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Fue justo después de que tu padre nos dejara. No sabía qué hacer, ni cómo enfrentar todo lo que estaba pasando. Me sentía sola. Muy sola. ¿Y por eso te aferraste a él? Preguntó, esta vez con una nota de comprensión en su voz. Asentí lentamente, mirando a Rayo, que ahora parecía observarnos con esa calma infinita que siempre me había dado consuelo. Él fue lo único que me hizo sentir que tenía un propósito. Cada mañana, levantarme y saber que alguien dependía de mí me daba la fuerza para seguir adelante. No quiero decir que tú no fueras suficiente, porque lo eras, más de lo que nunca podrías imaginar. Pero en ese momento, no sabía cómo ser la madre que necesitabas. Hubo un largo silencio. Por primera vez, mi hijo parecía procesar mis palabras de una manera diferente, sin el muro de resentimiento que había estado construyendo durante años. Nunca supe que te sentías así, dijo finalmente, con una voz apenas audible. Siempre pensé que era porque no te importaba lo suficiente. Que preferías estar con él porque yo no era suficiente. Sentí un nudo en la garganta mientras sus palabras me golpeaban. Quería decirle que estaba equivocado, que siempre había sido mi mundo, pero entendía que no bastaba con decirlo. Tenía que demostrarlo.
Lo siento mucho, dije al fin, dejando que mis palabras salieran con todo el peso que llevaban. Lo siento por haberte hecho sentir de esa manera. Nunca fue mi intención, pero entiendo que lo hice. Y quiero arreglarlo. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, se puso de pie lentamente y caminó hacia Rayo. Pasó la mano por su lomo, deteniéndose junto a su cabeza. ¿Cómo logras que confíe tanto en ti?, preguntó de repente, con una curiosidad genuina que no esperaba. Sonreí, sorprendida por el cambio en su tono. Me acerqué y me paré junto a él, colocando una mano en el cuello de Rayo. Confianza no es algo que se gana de inmediato. Es algo que construyes poco a poco, día tras día. Es estar presente, incluso cuando parece que no hace falta. Lo miré, esperando que entendiera el significado detrás de mis palabras. Pero nunca es tarde para empezar. Por primera vez en días, vi una sonrisa ligera en su rostro. No era grande, pero era un comienzo. Y en ese momento, supe que había esperanza. ¿Quieres montar?, pregunté, señalando a Rayo. ¿Juntos?, preguntó, con una mezcla de duda y expectativa. Por supuesto. Es un buen día para intentarlo. Mientras lo ayudaba a subir a Rayo, sentí que algo dentro de mí finalmente se aliviaba. No estaba todo resuelto, pero estábamos dando el primer paso. Y, a veces, eso era lo único que realmente importaba. Montar juntos en Rayo fue un momento especial, aunque lleno de un silencio que, por primera vez, no se sentía incómodo. Mi hijo estaba delante, sosteniendo las riendas con cierta torpeza, mientras yo lo ayudaba desde atrás, sujetándolo ligeramente por los hombros. El caballo caminaba despacio, como si supiera que necesitábamos ese tiempo para adaptarnos el uno al otro. Mientras avanzábamos por el sendero que bordeaba los campos, me di cuenta de que no había hecho esto con él desde que era muy pequeño. Entonces, solía reírse a carcajadas cada vez que Rayo tropezaba con alguna piedra o cuando el viento jugaba con nuestras cabelleras. Ahora, sin embargo, estaba demasiado serio, demasiado callado. Como si llevara dentro de él una conversación que aún no estaba listo para compartir. ¿En qué piensas?, pregunté suavemente, rompiendo el silencio. Tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono que mezclaba curiosidad y algo que no podía identificar del todo. Estaba pensando en lo que dijiste ayer. Sobre cómo Rayo te ayudó cuando papá se fue. Su voz era baja, pero clara, como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. ¿Por qué nunca me hablaste de eso antes? Su pregunta era justa, aunque difícil de responder. Me tomé un momento para pensar antes de contestar. Porque no sabía cómo. Suspiré, recordando esos días oscuros que prefería olvidar. Pensé que, si hablaba de ello, te haría sentir peor. Creí que sería más fácil seguir adelante sin mirar atrás. Pero ahora entiendo que no fue la mejor decisión. Él giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que pudiera ver el perfil de su rostro. No había reproche en su expresión, solo una sincera necesidad de entender. ¿Y qué pasó con él? Con papá. Su pregunta era directa, sin rodeos. El nudo en mi garganta regresó de inmediato. Hablar de su padre no era algo que hiciera con frecuencia, no porque quisiera evitarlo, sino porque cada vez que lo hacía, las emociones volvían como un torrente incontrolable. Se fue porque no sabía cómo quedarse, dije finalmente, intentando mantener mi voz firme. No estaba preparado para ser el hombre que necesitábamos. Y, aunque eso me dolió, aprendí a perdonarlo. Pero, no es algo que se olvide fácilmente. Sentí que se tensaba ligeramente al escuchar mis palabras. Bajé las manos de sus hombros y dejé que él procesara lo que acababa de decir. No quería presionarlo, pero tampoco podía ignorar la importancia de ese momento. Siempre pensé que era mi culpa, dijo finalmente, con una voz tan baja que apenas lo escuché. ¿Qué? Mi corazón dio un vuelco al oír esas palabras. Pensé que, tal vez si hubiera sido mejor, más fuerte o más, no sé, diferente, él habría querido quedarse. Su voz temblaba ligeramente, pero se esforzaba por mantenerla firme. Detuve a Rayo con un suave tirón de las riendas y bajé rápidamente del caballo. Rodeé a mi hijo y lo ayudé a desmontar, aunque él se resistía, claramente incómodo con la situación. Escúchame bien, dije, agachándome para mirarlo directamente a los ojos. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Absolutamente nada. Tu padre tomó sus decisiones, y esas decisiones no tienen nada que ver contigo. Tú eras un niño, y era su responsabilidad ser el adulto. No al revés. Él me miró fijamente, con los ojos brillantes, pero no dijo nada. Solo asintió lentamente, como si intentara convencer a su propio corazón de lo que acababa de escuchar. Sentí que un peso invisible comenzaba a levantarse entre nosotros, aunque sabía que todavía quedaba mucho por sanar.
Regresamos al establo en silencio, pero esta vez el silencio estaba lleno de entendimiento, no de distancia. Mientras desmontábamos, Rayo agitó la cabeza con un suave relincho, como si quisiera recordarnos que estaba allí. Mi hijo sonrió levemente, acariciando el cuello del caballo con más confianza que antes. «Es un buen chico», dijo de repente, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Siempre lo ha sido», respondí, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Pasamos el resto de la tarde trabajando juntos en el establo, limpiando los corrales y asegurándonos de que todo estuviera en orden. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en la misma sintonía, compartiendo un momento que no necesitaba palabras para ser especial. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche con 2 tazas de té caliente. Mi hijo estaba más relajado, aunque aún podía ver en sus ojos que algo seguía rondando su mente. «Mamá», dijo de repente, rompiendo el silencio. «¿Alguna vez pensaste en vender a Rayo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Abrí la boca para responder, pero no encontré las palabras. No porque no supiera la respuesta, sino porque no esperaba que él preguntara algo así. «Nunca», dije finalmente, con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. «No podría. Él no es solo un caballo para mí. Es parte de nuestra familia». Él asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta, aunque todavía no estaba seguro de por qué había hecho la pregunta. Cuando finalmente habló de nuevo, lo hizo con una seriedad que no esperaba. «Tal vez algún día yo pueda tener algo así. Algo que me haga sentir lo que Rayo te hace sentir a ti». No supe qué decir. Sus palabras eran un reflejo de todo lo que había estado sintiendo durante años, pero también una señal de que estaba empezando a entenderme, y yo a él. No era el final de nuestra conversación, pero sí un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y pequeñas tensiones, como si cada conversación entre mi hijo y yo estuviera suspendida en un delicado equilibrio. Aunque nuestra relación parecía mejorar, todavía había momentos en los que lo veía mirar a Rayo con esa mezcla de curiosidad y algo más, como si tratara de descifrar qué representaba el caballo para mí, quizás, para él mismo. Era un sábado por la mañana cuando decidí que necesitábamos un cambio, algo que rompiera la rutina y nos permitiera conectar de una manera diferente. Mientras preparaba el desayuno, con el olor del café llenando la cocina, me acerqué a él, que estaba sentado en la mesa, distraído con un cuaderno en el que dibujaba algo. «Hoy vamos a hacer algo diferente», dije, colocando un plato con tostadas frente a él. «¿Diferente cómo?», preguntó sin levantar la vista, aunque su tono dejaba entrever un interés genuino. «Quiero que me ayudes a entrenar a Rayo para la carrera que tendremos en el Festival del Pueblo el próximo mes». Finalmente levantó la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Carrera? ¿Desde cuándo participas en eso?». Sonreí, sabiendo que lo había sorprendido. «Desde siempre. Bueno, al menos desde que llegamos aquí. Pero este año quiero que sea diferente. Quiero que tú y yo lo hagamos juntos». Él parpadeó, como si tratara de procesar lo que acababa de decir. «¿Tú y yo? ¿Juntos? ¿En serio?». «¿En serio?», asentí, sentándome frente a él. «Necesito tu ayuda para entrenar a Rayo. Y también creo que te vendría bien aprender un poco más sobre lo que significa trabajar con él. Podría ser divertido, ¿no crees?». Hubo un momento de silencio en el que parecía debatirse internamente. Finalmente, dejó el lápiz sobre la mesa y me miró con algo que se parecía mucho a un pequeño atisbo de entusiasmo. «Vale. ¿Por dónde empezamos?». El resto del día fue una lección práctica en paciencia y trabajo en equipo. Mi hijo no había pasado tanto tiempo con Rayo desde que era pequeño, y al principio se mostró un poco torpe con las riendas y los comandos. Pero a medida que avanzábamos, noté cómo su confianza crecía. Rayo, por su parte, parecía responder con una calma inusual, como si entendiera que algo importante estaba sucediendo. «Es más complicado de lo que pensaba», dijo mi hijo mientras intentaba guiar a Rayo a través de un pequeño recorrido que habíamos marcado con estacas. «Todo es complicado al principio», respondí, caminando a su lado. «Pero la clave está en no rendirse. Rayo necesita sentir que confías en él, y para eso, primero tienes que confiar en ti mismo». Él asintió, frunciendo el ceño con concentración mientras hacía otro intento. Esta vez, Rayo obedeció con una precisión que me sorprendió incluso a mí. Mi hijo sonrió ampliamente, y en ese momento vi algo que no había visto en mucho tiempo: orgullo genuino. «Lo hice», exclamó, girándose hacia mí con los ojos brillantes. «Sí, lo hiciste». No pude evitar sonreír mientras lo veía acariciar el cuello de Rayo con gratitud. Al caer la tarde, mientras guardábamos los equipos en el establo, mi hijo se detuvo de repente y me miró con seriedad. «¿Por qué nunca me pediste que hiciera esto antes?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa,
pero esta vez no evité responder. Supongo que tenía miedo. Pensaba que no estarías interesado o que te molestaría. Pero ahora entiendo que no debía asumirlo. Debí haberte incluido desde el principio. Él asintió lentamente, como si considerara mis palabras. Luego, con una sonrisa que parecía liberar toda la tensión acumulada entre nosotros, dijo: «Bueno, ahora estamos aquí. Más vale tarde que nunca, ¿no?». Me reí suavemente y asentí. Sí, más vale tarde que nunca. Mientras caminábamos de regreso a la casa, con el cielo pintado de colores cálidos por la puesta de sol, sentí que habíamos dado otro paso adelante. No era un salto, pero a veces los pasos pequeños eran los que más importaban. La mañana del festival llegó más rápido de lo que esperaba. El pequeño pueblo estaba lleno de vida. Banderines de colores ondeaban entre los árboles, los aromas de comida fresca llenaban el aire, y el murmullo de risas y charlas creaba una atmósfera vibrante. Mi hijo y yo nos encontrábamos cerca del corral improvisado donde los caballos esperaban su turno para participar en la carrera. Rayo, tranquilo como siempre, movía ligeramente las orejas, atento al bullicio. Mi hijo ajustaba la silla de montar con una concentración casi profesional. Había pasado semanas preparándose para este momento, y aunque yo había imaginado que sería yo quien montaría a Rayo en la carrera, él me había sorprendido unos días antes. «Quiero hacerlo yo, mamá», había dicho, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No pude decir que no. Había visto cómo crecía su confianza, cómo se transformaba a través de esos entrenamientos. Había algo en su mirada que me decía que este no era solo un reto para él, sino una forma de demostrar algo, tanto a sí mismo como a mí. El inicio de la carrera fue un caos organizado. Los caballos relinchaban, los participantes intercambiaban sonrisas tensas, y el público animaba con entusiasmo. Desde mi posición en el borde del campo, sentía mi corazón latir con fuerza mientras observaba cómo mi hijo tomaba su lugar junto a otros jinetes. Cuando sonó el disparo que marcaba el inicio, todo se volvió un torbellino de movimiento. Rayo salió con fuerza, y mi hijo manejó las riendas con una destreza que me hizo sonreír de orgullo. Durante un momento, olvidé todo lo demás, nuestras conversaciones difíciles, los años de distancia, incluso mis propios miedos. Solo veía a mi hijo, completamente presente, siendo la mejor versión de sí mismo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En la última curva del recorrido, el caballo de otro participante se descontroló, cruzándose en el camino de Rayo. Mi hijo reaccionó con rapidez, tirando de las riendas para evitar una colisión, pero en el proceso perdió el equilibrio y cayó al suelo. Rayo se detuvo de inmediato, como si entendiera la gravedad del momento. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia él, ignorando el griterío del público y los otros caballos que pasaban a toda velocidad. Cuando llegué a su lado, él ya estaba incorporándose lentamente, con una mano sobre su brazo, claramente dolorido. «¿Estás bien?», pregunté, mi voz temblando. Él asintió, aunque sus ojos estaban llenos de frustración. «Estoy bien, pero la carrera. No importa la carrera. Lo único que importa eres tú». Lo ayudé a ponerse de pie, pero él no se movió. En lugar de eso, miró a Rayo, que lo observaba con esa calma habitual. «Quiero terminarla», dijo de repente, con una determinación que me dejó sin palabras. «¿Estás seguro?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió. Con mi ayuda, volvió a montar a Rayo, ignorando el dolor evidente en su brazo. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, el público estalló en aplausos. No había ganado la carrera, pero había ganado algo mucho más importante, su propia confianza. Esa noche, de vuelta en casa, estábamos sentados en el porche, viendo las estrellas. Mi hijo tenía el trofeo de participación en sus manos, un simple recordatorio del día que, para mí, significaba mucho más. «Hoy aprendí algo», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Ah, ¿sí? ¿Qué cosa?», pregunté, intrigada. «Que no se trata de ganar o perder. Se trata de intentarlo. De no rendirse». Hizo una pausa y luego añadió, mirándome directamente. «Y creo que eso es algo que aprendí de ti». Sentí que mi pecho se llenaba de una mezcla de orgullo y emoción. Por primera vez, sentí que habíamos llegado a un lugar donde podíamos entendernos de verdad. «Tú también me enseñaste algo», dije, mirándolo con una sonrisa. «¿Qué cosa?». «Que a veces, el primer paso más importante es simplemente estar dispuesto a darlo, sin importar cuánto tiempo te tome. Y hoy diste un paso enorme». Él sonrió, y en ese momento supe que habíamos dejado atrás las sombras del pasado. No todo estaba resuelto, y probablemente todavía tendríamos nuestras diferencias, pero lo que importaba era que habíamos encontrado una forma de avanzar juntos.
Mientras nos quedábamos en silencio bajo el cielo estrellado, escuché a lo lejos el suave relincho de rayo, como si también supiera que este era el inicio de algo nuevo. Un eco de las decisiones que habíamos tomado, pero también una promesa de todo lo que aún estaba por venir.